estrella resplandeciente, un mensaje nos quería dar. Esta noche es Navidad. Los pastores muy obedientes fueron al niñito a adorar. A Jesús fueron a buscar. Oh, gran emoción debieron pues sentir a Dios recibir. Quitó nuestra soledad, al mundo vino a traer paz. Alegre debemos estar en Él. Oh, cuán grande amor tiene Jesús por mí, pues vino a morir. No importó nuestra traición, Él se entregó y desde entonces Él nació en mi corazón. Reyes magos desde el oriente vieron aquella estrella brillar. A Jesús fueron a adorar. Le trajeron a Él presentes, pero también algo especial. Sus vidas les fueron a dar. Oh, gran emoción debieron pues sentir a Dios recibir. Quitó nuestra soledad, al mundo vino a traer paz. Alegre debemos estar en Él. Oh, cuán grande amor tiene Jesús por mí, pues vino a morir. No importó nuestra traición, Él se entregó y desde entonces Él nació en mi corazón. Él nació en mi corazón. Nos tiene de pie en medio de esta pandemia. Amén. Agradecemos a Dios por eso. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a tener una oración para dar inicio a nuestra escuela bíblica dominical. Cerremos nuestros ojos. Amante y Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, estamos delante de tu presencia con un corazón, Señor, agradecido por tus bondades, por tus misericordias, por la vida, Señor amado, por esa protección que día con día nos das a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, porque nos das el hermoso privilegio de poder estar aquí en tu casa, poder alabarte, poder glorificarte, Señor amado. Recibe, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, como un perfume agradable ante ti, Señor. Gracias, Señor, te damos. Como también te pido, Señor, que tomes el control del programa de esta mañana, que seas tú, Señor, quien guíes cada punto del programa. Gracias, Señor, te damos en esta mañana
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 67. Himno número 67. Vamos a cantar con gozo. Hay una alabanza que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿verdad? Así es que estamos gozosos y de esa misma forma vamos a cantar en esta mañana. Himno número 67. 67. Ángeles cantando están tan dulcísima canción, las montañas recorran como fiel contestación. Esta mañana les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a tener una lectura en el Santo Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 14. Lucas capítulo 1. Del 1 al 14 lo vamos a leer de una forma antifonal. ¿Ya todos lo tienen? Vamos a leer y dice así la palabra del Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Amén. Que Dios le añada bendición a su palabra. En esta mañana quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Es una gran bendición poder verles aquí en la casa del Señor. No los voy a mencionar por nombre porque me llevo mucho tiempo, pero todos y cada uno por nombre sean bienvenidos y esperamos que este momento sea de gran bendición para ustedes, como también para mis hermanos que están conectados. Sean bienvenidos, mis hermanos, gracias porque domingo a domingo está esa fidelidad en su sintonía. Que el Señor me los bendiga y vamos a gozarnos de una manera muy especial. Hoy es un culto muy especial, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con todo nuestro corazón y vamos a gozarnos. En esta mañana tenemos ya el tiempo para la meditación. El tiempo es para mi hermano maestro que tiene a cargo en esta mañana la meditación. Qué bendición es poder verlos otra vez, mis queridos hermanos. Pues hoy veo rostros de personas que no había visto en tiempo, ¿verdad, José? ¿Hace cuánto no nos vemos? Hace rato, ¿verdad? Ya te iba a poner a contar los meses, fíjate, pero ahí la vamos a dejar. Qué bendición es poder estar con ustedes otra vez, hermanos. Hermana Iris, qué bendición poder tenerla acá. Bueno, mejor no voy a, como dijo mi hermana, no voy a decir nombres porque me voy a tardar y de repente el tiempo es muy corto, ¿verdad? Entonces, qué bendición es poder estar nuevamente con ustedes. Gracias por su sintonía, a los hermanos que nos ven en Facebook Live. Esta mañana vamos a seguir estudiando sobre las iglesias. El tema de esta mañana son 7 iglesias. ¿Cuántas vimos el domingo pasado? 4. Entonces nos quedan 3. Entonces el tema de esta mañana es 3 cartas a 3 iglesias. Ese es el tema de esta mañana. Lo vamos a basar en el capítulo número 3 de Apocalipsis, para que usted abra su Biblia conmigo. Los hermanos que están viéndonos desde su casa, pues abran su Biblia con nosotros al capítulo número 3 de Apocalipsis. 3 cartas a 3 iglesias. Ahí está el tema, ya aparece en nuestras pantallas. 3 cartas a 3 iglesias y un versículo bastante conocido para evangelizar. Es el versículo clave de esta mañana. Lo repetimos todos juntos los que estamos acá. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 20. ¿Lo has usado, Eli, para evangelizar este versículo? Yo creo que sí. Es de los que se utilizan a menudo para evangelizar. Capítulo 3, versículo 20. ¿Lo leemos todos juntos, el versículo clave, mis hermanos? Leamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué queremos aprender esta mañana? ¿Cuál es la verdad central de este estudio? Estas
3 cartas que nos quedan, pues el mensaje a las 3 iglesias trata asuntos como fidelidad, oportunidades de arrepentimiento, advertencias. Vamos a ver sobre esa vida ficticia de algunos miembros de estas iglesias, la necesidad de ser vigilantes. También vamos a hablar un poco de esa tibieza, ¿verdad?, que posiblemente pueda aparecer en las iglesias. Y por supuesto, no solamente de cosas negativas, sino cosas positivas sobre la promesa de vida eterna para aquellos que son fieles. De eso vamos a hablar. Así que el capítulo, como dije, número 3, contiene cartas a las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son las 3 iglesias que vamos a ver esta mañana. Cada una de estas congregaciones poseía características que han perdurado en algunos casos en toda esta historia. Es decir, siguen habiendo iglesias que tienen estas características que vamos a ver esta mañana con lo que pasaba en ese momento en estas iglesias, y por eso se dirigen estas cartas a ellas. Lamentablemente algunas están igual que estas iglesias en este momento, pero otras podrían estar peor que estas iglesias, y usted se va a dar cuenta por qué. Estas 7 cartas, ¿verdad?, 4 vistas el domingo pasado y 3 del día de hoy, señalan 7 condiciones que han existido simultáneamente a través de la historia de la iglesia. Lamentablemente hay que decirlo. Y si recuerdan lo que hablaba Jonathan cuando empezamos a ver el libro de Apocalipsis, esto es una revelación. Es decir, era algo que no estaba visto, pero ahora se revela. Y esta revelación indica que en la historia vamos a seguir viendo cómo estas iglesias aparecen en la historia. Es decir, no solamente se trata de ver la condición de estas iglesias en este momento de la historia, sino que nos vamos a ir dando cuenta que a través de la historia las iglesias han mantenido esta situación, lamentablemente. Y hoy en día podríamos decir que hay iglesias que mantienen esta situación de las iglesias que estudiamos el domingo pasado y este domingo. Así que esto nos deja una lección, una evaluación de lo que estamos haciendo, porque la iglesia no es solo el pastor, no solo son los líderes, la iglesia es cada uno de los que integramos esta congregación. Así que el reto es ver qué está pasando con la iglesia y ver cómo estamos actuando nosotros. Ese es el objetivo de analizar estas iglesias. Así que vamos directamente a analizar la primera iglesia, que es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, esto ya lo vieron ustedes, son los primeros 6 versículos del capítulo 3. Y vamos a iniciar diciendo que, bueno, no vamos a entrar en detalles de la ciudad de Sardis, aunque les digo que la ciudad de Sardis fue todas estas ciudades que vemos en estas iglesias, donde están ubicadas estas iglesias, tuvieron un momento bastante importante. Eran ciudades muy desarrolladas, tenían un momento muy desarrollado, estaban muy bien estas ciudades. Sin embargo, Sardis se caracteriza porque ese momento para ellos había pasado. Estaban en un momento donde socialmente venían en decadencia, y lo mismo estaba pasando con la iglesia establecida en esta ciudad. Así que la iglesia estaba atravesando una profunda crisis espiritual. Vean, leamos los primeros 6 versículos para ver qué dice sobre la iglesia en la ciudad de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante todo el mensaje que se resume en esta pequeña carta que es enviada a Sardis. Un nombre de que vives. Esto sugiere que quienes contemplaban esta congregación de Sardis, pues deducían que era una congregación con signos vitales aceptables. La iglesia de Sardis en este momento no solo vivía una apariencia, es decir, solo estaba dando una apariencia de estar vivos, pero en realidad, en lo que a Dios se refería, esta iglesia estaba muerta. Como les dije, esto tiene mucho que ver con lo que en su momento había sido la iglesia de Sardis. Esta iglesia de Sardis parece que había tenido una fuerza cuando inició. Es decir, era una iglesia tan representativa, tan fuerte, que al paso del tiempo ellos no fueron cuidando esa comunión con Dios que les daba esa fortaleza, sino que arrancaron. Hay una frase muy coloquial que dice, es una llamarada de tusa. Arrancaron con todo, ¿verdad? Esta iglesia se vino para arriba, fue una iglesia tan grande, pero en el tiempo se fue apagando. Y ellos solo vivían de la historia, ellos solo vivían de aquel pasado que un día dijeron, es que esa iglesia en Sardis es la mejor. Yo no sé si usted puede identificar hoy una iglesia con estas características. Como le digo, lamentablemente en la actualidad posiblemente encontremos iglesias como Sardis que aún siguen viviendo de ese pasado tan bueno, y hoy solo ya oímos el nombre, escuchamos el nombre y dicen, no, esa es una buena iglesia. Es decir, a los ojos de nosotros puede ser una buena iglesia, puede ser una iglesia muy fuerte, pero en realidad, en lo interior, ¿qué les dijo Dios? Estás muerta. Tenés un nombre de que estás viva. O sea, el nombre, decir la iglesia de Sardis, todos decían, es que es una iglesia muy fuerte. Pero en realidad, esa evaluación espiritual que hizo Dios dijo, bueno, estás viviendo de tu nombre, Sardis. Pero en realidad, dentro de la iglesia, estás muerta. La palabra muerte que se usa acá es thanatos, que es una palabra griega. Y esta palabra griega, thanatos, no significa dejar de existir. En la Biblia esta palabra se relaciona con el término separación. ¿Quiénes son entonces los muertos espiritualmente? Son los que están separados, es decir, existen, pero no tienen una relación viva y dinámica con Dios. Eso es la muerte para la Biblia, ¿sí? A veces, nosotros los que creemos en el Evangelio, sabemos que la muerte incluso física es una separación también. Cuando nosotros morimos físicamente, no se acaba todo, sino que hay una separación entre lo físico y el alma y el espíritu, ¿sí? ¿Y a dónde regresa el espíritu? A quien lo dio. Pero entonces hay personas que su espíritu va a regresar al cielo y otras que su espíritu al infierno, ¿verdad? Al sufrimiento. O sea que todos en realidad vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación. Pero muerte en la Biblia no significa que se acaba la existencia, significa separación. Así que cuando usted lea la palabra muerte en la Biblia, tenga en cuenta que
que se refiere a la separación. Y en este caso, cuando Dios decía, bueno, tú tienes un nombre de que vives, pero estás muerta, quiere decir que la iglesia estaba, ¿sí? Pero espiritualmente estaba separada de Dios. Y ojo, porque este es un llamado muy importante que hace Dios a las iglesias. Que no solamente se trata de estar congregadas, se trata de tener esa unión espiritual con Dios. Esta ilustración entonces nos resume la situación de muchas iglesias que continúan brillando con la luz de un pasado muy brillante. Por eso decía, nosotros como iglesia tenemos que aprender lo que está pasando en estas iglesias. Comenzaron, ¿verdad?, como una iglesia potente, pero se olvidaron de esa relación con Dios. Y siguen estando como iglesia, siguen siendo una iglesia, pero no tienen esa relación con Dios. Entonces aquí se insta la iglesia de Sardis a obedecer la verdad cristiana que habían oído cuando creyeron en Cristo, es decir, volver a los fundamentos de la fe. Y esto pasaba porque se dejaba de predicar lo que se debía predicar, los fundamentos de la fe. Y eso pasa cuando, veámoslo así, iglesias tratan de reinventar algo para mantenerse vigentes y pierden el sentido de proclamar o fortalecer los fundamentos de la fe. Es importante crecer en nuestro conocimiento respecto a Dios, profundizar nuestra comprensión mediante un estudio cuidadoso de la palabra. Por eso es importante que en las iglesias permanezca el estudio profundo de la palabra de Dios. Yo siempre les digo a los jóvenes, cada vez que ustedes hagan una reunión, nunca se olviden de predicar la palabra de Dios, porque en una reunión donde no haya meditación de la palabra de Dios, tengan cuidado porque se están volviendo un club social, ¿sí? Cuando se dicen, miren, denle más tiempo a este punto y quítenle tiempo a la meditación, ojo, ¿verdad? Ojo, posiblemente estamos perdiendo el rumbo, ¿sí? Entonces siempre tiene que ser la meditación, el estudio cuidadoso de la palabra, una referencia en nuestras iglesias. Vamos a seguir analizando Sardis. El versículo 4 al 6 dice que no han manchado sus vestiduras, es una palabra clave ahí. Las manchas y todo tipo de contaminación en los vestidos se refiere al carácter. Es decir, esas influencias que de repente malas personas llevaban a la iglesia de Sardis eran contagiadas a otras personas. Entonces de repente sí tiene razón el hermano, ¿verdad? Pues hay muchos temas que hablar, ¿verdad? Pero de repente hermanos que dicen, como que el pastor, yo miro que no hace bien las cosas. ¿Y por qué no hacemos una en nuestra iglesia nosotros, verdad? Y entonces empiezan a salpicar esa cizaña, ¿verdad? Y vienen otros hermanos es cierto, ¿verdad? ¿Y por qué no hacemos? Si ahí podemos hacer lo que querramos en nuestra iglesia. Y así empieza como que la cizaña, ¿verdad? Y aquí aparece esto de que dice Dios, hay unas pocas personas en Sardis que no se han manchado sus vestiduras. ¿Y qué dice? Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas significa puesto aparte para Dios y hecho puro. Las vestiduras blancas. Esto hace mucha referencia a lo que más adelante vamos a ver con vestiduras blancas. Es como que vestirnos de eso especial que tiene Dios para nosotros y apartarnos del mundo. Cristo promete honor y futuro y vida eterna a quienes se mantienen firmes en su fe. Los nombres de todos los creyentes están registrados en el libro de la vida. Este libro simboliza que Dios conoce bien a los que le pertenecen. Si su
fe está puesta en Dios, seguramente Dios lo conoce. Y no es que a Dios se le olvide quiénes le pertenecen, pero es tan especial que Dios diga, José Vázquez, aquí estás, José. ¿Cómo no vas a estar aquí, José, verdad? Aquí estás, José. Yo te conozco, ¿verdad? O como las citas ahora, ¿verdad? Que en el palacio. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión hace poco ahí. Ustedes, es todo un protocolo, ¿verdad? Si no está su nombre, no lo dejan, pero ni siquiera entrar al parqueo. Cuando usted entra al parqueo, dice, bueno, ¿quién es usted? Otra vez, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Le dan vuelta, lo examinan, lo rocían con no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Y qué bonito es saber que, bueno, sí me dejaron entrar porque estaba mi nombre, ¿verdad? Pero lastimosamente a uno de nuestros compañeros le pasó. Fíjese que no lo encontramos. Y no lo dejaron entrar, ¿verdad? Se tuvo que regresar, ¿verdad? Era una reunión de trabajo, por supuesto, no era que íbamos a comer algo, no, hubiera sido bueno, ¿verdad? Pero era trabajo. Pero no lo dejaron entrar, ¿por qué? Porque no estaba su nombre en la lista de convocados. Y así, imagínese, va a ser usted cuando diga, va a estar delante del trono del Señor y diga, su nombre jovencito, va a decir, jovencito, como siempre. Samuel Batz. Samuel Isaac Batz Puzul. Hasta con mayúsculas te tengo, me va a decir, eso, ¿verdad? Por favor, vestido. Es una figura, vestiduras blancas. Entra a gozarte con tu Señor. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Pero eso requiere una constante comunión con Dios. Por eso le digo, estamos viendo iglesias, hay personas dentro de las iglesias que aún no han experimentado esa relación. Es decir, lo hemos venido viendo desde estudios anteriores. Están asistiendo, pero en realidad no han tenido ese encuentro con Dios. Y cuando lleguen delante de Dios, a ver, nombre, fulano de tal. ¿Con qué letra empieza su apellido? Ay, jole, ahí empieza No estás. Pero si yo iba a la iglesia, pero si yo estaba en la iglesia todos los domingos, yo participaba con los jóvenes, pero no estás, ¿verdad? Estamos viendo iglesias donde pasaba esto y donde sigue pasando, hermanos. ¿Sí? Sigue pasando. Por eso, ojalá que cuando terminemos estas cartas a las 7 iglesias y veamos en nuestro versículo clave, ¿verdad? Cómo se amarra, dice, yo estoy a la puerta. Siempre Dios prepara todo para que estemos listos para encontrarnos con Él. Vamos a ver la segunda carta a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa la palabra fileos? A ver, aquí es que yo siempre me apoyo con Eli porque sé que él conoce. ¿Qué amor simboliza la palabra fileos? Entre hermanos, ¿verdad? De ahí viene la palabra, ¿verdad? Filadelfia. Carta a Filadelfia. ¿Se acuerdan que veíamos en nuestro mapa, ¿verdad? Estamos yendo de sur a norte y ahora llegamos a Sardis, ahora vamos para abajo, ¿verdad? Hacia el sur, Filadelfia. Y Filadelfia, pues en realidad no se sabe cómo ni cuándo comenzó la iglesia cristiana en aquella ciudad. Algunos especulan que, al igual que otras congregaciones de esta región, comenzó debido al esfuerzo el trabajo de la iglesia de Éfeso que vimos el domingo pasado, particularmente en los 3 años del ministerio de Pablo. Posiblemente todos dicen que ahí surgió la iglesia de Filadelfia. En la actualidad, la ciudad de Filadelfia existe con el nombre de Alá-Sher, es decir, la ciudad de Dios. A pesar de que hubo una persecución y sigue habiendo una persecución de los turcos, la iglesia ortodoxa griega ha logrado mantener activa ahí una congregación hasta el día de hoy. Y yo no sé si Gerson tuvo la oportunidad de visitar esta zona de Filadelfia, pero ahí se encuentra esta ciudad que se llama la ciudad de Dios, donde aún permanece un poco de esa
historia del Evangelio. Leamos desde el versículo 7 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo he entregado de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La llave de David, mencionada en el versículo número 7, representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta hacia ese reino futuro. Aquí hace una referencia mesiánica. Después de que se ha abierto, nadie la puede cerrar. Es esa puerta que el Señor, mismo Jesús, abrió para nosotros, esa salvación, ese acceso al reino que antes era solo para los gentiles, para los judíos, ahora al alcance de todos. Está asegurada la salvación, pero una vez que se cierre, nadie la puede abrir. Ese es el juicio, ¿verdad? Dios a través de Jesús abrió esa puerta de salvación, pero una vez delante de Él, aquel que ya haya confesado, haya creído y siga creyendo en el Señor, y que haya creído y que esté ahí delante de, ten tu salvación. Después de eso, se cierra, ¿verdad? Porque los que no creyeron no pueden decir, por favor, ten misericordia de nosotros. No, se cerró. Se abrió en su momento a través de Jesús, pero va a llegar el momento también en que se va a cerrar. Versículo 8, esa puerta abierta. Esta declaración se ha convertido en una frase clásica y un motivo de oración. Colosenses 4, 2 y 3, rápidamente para reforzar lo que dice acá. Colosenses 4, 2 y 3 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, está hablando Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Yo quisiera que se uniera a mí dándole gracias a Dios, porque en Guatemala existe esta puerta abierta para la palabra de Dios. Gracias a Dios, nosotros en Guatemala tenemos esta puerta abierta para la palabra de Dios, cosa que no pasa en todos los países. ¿Sí? En China comunista todavía, ¿verdad? Si te encuentran con una Biblia en la mano, pues corres el riesgo de que te lleven a la cárcel y aún te apliquen la pena capital, que es muerte. Está cerrada aún la puerta ahí para la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque en Guatemala está esa puerta abierta para la palabra de Dios? Y usted tiene la bendición de venir a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Y usted tiene la bendición de poder abrir su teléfono, Facebook, ¿verdad? Y ver y escuchar la palabra de Dios. Prender su radio, prender su televisor y escuchar la palabra de Dios. Démosle gracias a Dios, porque en Guatemala tenemos esa oportunidad. Porque a través de eso, usted y yo alcanzamos salvación.
Entonces, pidamos por aquellos países que aún no tienen esa puerta abierta para la palabra de Dios. Sigamos orando para que Guatemala tenga esa puerta abierta. Aquí en el versículo 8 hay algo bien interesante. Yo conozco tus obras, ¿verdad? Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Esta iglesia en Filadelfia era una iglesia pequeña. No era una mega iglesia como pudimos haber comparado con Sardis, que posiblemente sí era una iglesia grande al inicio, ¿verdad? Pero esta de Filadelfia era una congregación pequeña. Y entonces Dios le dice, aunque tienes poca fuerza, es decir, aunque a los ojos de los demás seas pequeña, yo te abro esa puerta. Y quisiera solo decir algo. Las mega iglesias en este momento no pueden ser ese parámetro de comparación para medir la espiritualidad. No nos podemos comparar con mega iglesias, es porque esas mega iglesias es porque sí están fervientes en el espíritu, ¿verdad? Y por eso tienen... No. Yo no sé si usted... Yo lo encuentro un poco parecido a nuestra iglesia, porque nuestra iglesia en realidad yo considero que es grande, ¿verdad? Aunque aquí ya vemos ya pocos por la restricción, pero ya no cabemos. ¿Se recuerda esas celebraciones que tenemos? Ya no cabemos, ¿verdad? Los hermanos parados ahí atrás, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿verdad? Estamos creciendo. O sea, no puede ser ese termómetro de espiritualidad el decir, es que como es una gran iglesia, así es la presencia del Espíritu. No. O sea, no es un parámetro de comparación. Una iglesia puede ser pequeña, pero sus miembros pueden tener una fortaleza espiritual que pueden salir a predicar a otros lugares, llevar el evangelio a otros lugares, apoyar a otras iglesias. ¿Se da cuenta que nosotros hacemos eso? Que con gran gozo salimos a predicar. Y no sé, por eso el tamaño no incide en ese parámetro de comparación espiritual. Versículo 10, y pasamos a la siguiente. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Hay muchas interpretaciones de este versículo, pero hay una que yo creo que es la más acertada, es que miren, esta es una interpretación dispensacionalista. Es decir, cómo se va dando la historia a través de la Biblia, ¿sí? Las dispensaciones, que eso en algún momento lo vamos a estudiar, ¿verdad? De repente el pastor nos va a hablar, ya lo ha hablado en algunas ocasiones sobre esas dispensaciones del tiempo, ¿verdad? Las iglesias, y esto tiene que ver con esta interpretación dispensacionalista, la iglesia será arrebatada antes del período de la gran tribulación. Esto lo puede ver también en 1 Tesalonicenses 4:17. O sea que a la iglesia, ¿verdad? Está hablando sobre la iglesia, de esta iglesia pequeña que se mantiene en esa relación espiritual. Dice, yo te voy a quitar de ese día malo. Es decir, la iglesia va a ser arrebatada antes de toda esta tribulación. Por eso les digo, démosle gracias a Dios por eso. Versículos 12 y 13, finalmente la carta tiene la promesa de que la iglesia será una columna. O sea que ella misma sostendrá a otros. El nombre de Dios está escrito sobre ella, demostrando de dónde procede esa autoridad. La iglesia, hermanos, es esa columna que sostiene esa proclamación del evangelio. Así que nosotros somos parte de esa columna y el nombre de Dios está escrito en esa columna. Es decir, nosotros estamos sellados por el
Espíritu Santo y por el mismo Dios. Así que siéntase orgulloso, siéntase bendecido de pertenecer a esta iglesia, porque el Señor la utiliza este medio de la iglesia, ¿sí? Y también tiene puesto su nombre sobre nosotros. Veamos la carta a la Odisea para terminar. Está en los versículos 14 al 22. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cerramos con esta carta a la Odisea. Esta carta a la Odisea es una carta triste. De hecho, en esta carta no encontramos ningún elogio para esta iglesia. Si usted se da cuenta, a comparación de otras, dice: bueno, yo reconozco que eres pequeña, pero estás permaneciendo en el Espíritu. Pero en esta no hay ningún elogio para esta iglesia de la Odisea. Así como esa iglesia de Éfeso que vimos el domingo pasado se caracterizaba por haber perdido el primer amor, y también, así como vimos con Sardis, que tenía obras imperfectas, la condición de la Odisea no era la corrupción o la herejía, sino la tibieza. La tibieza de la iglesia, hermanos. Podemos decir que de las 7 iglesias que hemos visto, esta de la Odisea es la peor iglesia que vamos a ver. Se calcula más o menos que el 95% de los que asistían a la iglesia en realidad no eran salvos. Aquí, si se da cuenta, no hay referencia a falsos maestros ni persecuciones. Sin embargo, la dureza de las expresiones muestra el dolor de Dios por una iglesia que no demostraba todo el fervor que se podía esperar de ella. Dios aquí es muy energético en este caso, es decir, es muy directo, al extremo de decir que es preferible alguien frío que encontrar a alguien tibio. Estos de la iglesia no eran fríos como el hielo, ¿verdad? Que pudieran reconocer esa profunda necesidad. Tampoco eran calientes, así como hirvientes, ¿verdad? De manera que estuvieran así conectados con el criterio de Dios. Hermano, no hay nada más desagradable que un cristiano solo de nombre que se cree autosuficiente, que no dependa de Dios. Escuchaba a un pastor que decía, pues uno debe levantarse todos los días con humildad delante de Dios, sabiendo que necesita de Él todos los días. ¿Cuál es lo opuesto a ser humilde? Orgulloso, soberbio, ¿verdad? Es decir, ¿qué es soberbio? Que si usted se levanta y dice, bueno, hoy no me dio tiempo de orar, de leer la Biblia. Es decir, usted está diciendo, este día no tengo necesidad de Dios. O sea, hay una soberbia ahí de decir, bueno, yo en realidad hoy como que no voy a necesitar de Dios, vivo mi vida sin Dios. Y hay una soberbia, es decir, contrario a la humildad.
Y esto es lo que pasaba en esta iglesia. 17 y 18 rápidamente. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Algunos creyentes suponían equivocadamente que la abundancia de bienes materiales eran indicio de la bendición espiritual y de la bendición de Dios. Y eso ya lo habíamos hablado en una reunión de mayordomía. Hermano, el hecho de que, como le digo, vea a personas que van en su carro último modelo, ¿verdad? Que llegan ahí todos pues llenos de joyas, dice, ese hermano está bendecido, ¿verdad? Hermano, tiene una unción, ¿verdad? Y el Señor lo bendice. Pero ese no es el parámetro. Y esto es lo que pasaba en esta iglesia. La Odisea se caracterizaba por ser una ciudad muy comercial, es decir, había gente que manejaba mucho dinero. Y esta gente asistía a la iglesia y llegaban, en verdad, todos en opulencia, ¿verdad? Con sus joyas. Y todos decían, esos hermanos han de estar bendecidos porque llegan pues cada domingo estrenando ropa, cada domingo llegan con cadenas y de plano el Señor los bendice. Pero el Señor les decía aquí, momento, no se trata de quién tiene más bienes, ese no es el parámetro, ¿verdad? ¿Y cómo les responde Dios? Versículos 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que pasa es que estamos hablando espiritualmente, no materialmente. ¿Sí? Lo material no es un parámetro para medir lo espiritual. Espiritualmente esta iglesia estaba en decadencia. De las peores iglesias que se mencionan acá. La riqueza, el lujo y la comodidad pueden convertir a las personas en confiadas y satisfechas de sí mismas. Y esto lo podemos ver en actores de cine, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de este Robin Williams. Yo no sé si ustedes lo vieron alguna vez en una película. Voy a mencionar alguna, Jumanji, quizá. Náufrago, es cierto, esa es de las más populares de él, Náufrago, ¿verdad? Este señor, pues, tenía todos los lujos, tenía dinero, tenía fama, y lo encontraron muerto en su casa, porque al final dijo, no le encontré sentido a la vida, ¿sí? Qué importante, hermano, es entender que nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Solo así vamos a encontrar el sentido de nuestra vida, el propósito para nuestra vida. Quisiera terminar citando el versículo número 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Esto es, a pesar de que era dirigido a una iglesia, ¿sí? Aquí hay una invitación personal. Entraré a él. No entraré con él, sino entraré a él, ¿sí? Y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la aplicación de esto, hermanos? El Señor, en primer lugar, conoce nuestras obras. Él nos conoce, sabe lo que nosotros hacemos, acá, allá afuera, en cualquier lugar. Él nos conoce, Él nos creó, sabe cómo estamos espiritualmente. Lo que nos deja estas iglesias son, ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Reflejamos realmente esa fortaleza espiritual? ¿O cree, hermano, que todavía nos falta? Cierro con las verdaderas riquezas. Lo que en realidad vale es la salvación. Esta no se compra, pero las vestiduras blancas, señal de una vida pura ante Dios, requieren un esfuerzo, consagración y fidelidad. No se puede comprar la salvación, ni por más
dinero que tenga una persona no puede comprar la salvación. Este es un regalo de Dios. Pero ese regalo de Dios también requiere esfuerzo, consagración y fidelidad. Porque puede venir alguien de afuera, y esto pasa y va a existir en todas las iglesias, hermano. Se lo digo, va a existir. Hay dentro de las ovejas en la iglesia también van a entrar corderos, chivos, ¿verdad? Van a entrar vacas, ¿verdad? Van a entrar lobos. Va a pasar en todas las iglesias, no se asuste. Pasa en todas las iglesias. En nuestra iglesia, en la iglesia de la fraternidad cristiana, en todas las iglesias, dentro de las ovejas van a querer entrar vacas, chivos, lobos, cabras, de todo. No se asuste, hermano. Esto ocurría antes, va a seguir ocurriendo. Lo que necesitamos es mantenernos firmes, estudiando la palabra de Dios, orando por nosotros, siendo humildes, yendo a la fuente de salvación que es Dios todos los días. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque a través de estas iglesias podemos ver que estás al tanto de lo que ocurre en nuestra iglesia, Señor. Sabemos que pueden pasar momentos difíciles en nuestra congregación, pueden surgir problemas, Padre, pueden surgir diferencias, pero te pedimos esta mañana que nos ayude, Señor, a fortalecernos espiritualmente como congregación. Te pedimos que seas tú quien nos ayudes a permanecer firmes, Padre, como iglesia. Que nos ayudes a mantener ese espíritu de amor, Padre, que nos das y que nos una, Señor, como ese vínculo perfecto, Padre. Te pido que nos ayudes y que nos guardes, Padre. Hermanos, si alguno de ustedes en esta mañana, pues dice, en realidad yo tengo por ahí, estoy un poco dudoso en cuál ha sido mi accionar. Yo no quiero ser, ¿verdad? Lobo, no quiero ser chivo, yo quiero ser oveja. Yo quiero ser parte de este pueblo de Dios, yo quiero ser parte de esta congregación separada, que Dios ama y que Dios va a proteger. Si alguno que nos ve desde su hogar quisiera decir, bueno, yo quiero recibir la salvación, escríbanos a través del chat. Si alguno de los hermanos que está acá quisiera decir, pues yo quiero ser salvo, yo quiero pertenecer a ese pueblo escogido por Dios y quiero ser activo fielmente en la iglesia. No solo quiero ser esas personas que van y ven qué va a pasar, sino quiero ser una persona comprometido con ese crecimiento. ¿Alguien de ustedes, alguien que se quiera reconciliar, que quiera aceptar a Jesús en su corazón? Este es el momento. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo voy a entrar a él. Si hay alguien esta mañana, si hay alguien allá desde sus hogares que quisiera aceptar al Señor, nos gustaría saberlo. Déjennos saberlo a través del chat. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno, porque eres fiel. Sabemos que tú siempre estás al tanto de nuestra vida, Señor. Quieres darnos ese regalo precioso de la salvación. Queremos pedirte por aquellos hermanos que de verdad quieren reforzar esa comunión contigo, Señor. Quieren volver y decir, Señor, perdón, he estado lejos de ti, pero hoy quiero regresar, Padre. Bendícelos, Señor. Y te pido que estés con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Qué bendición, ¿verdad? ¿A cuántos les gustó la enseñanza de esta mañana? Esperamos que cada uno de nosotros podamos aplicarla en nuestra vida diariamente. En esta mañana quiero agradecer a todos mis hermanos que estuvieron conectados. Es de gran bendición poder contar domingo a domingo con la sintonía de cada uno de ustedes, invitándolos para el próximo domingo nuevamente a las 9 de la mañana. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, los amamos con el amor del Señor. Amén.